Mi tarea hoy es en unos breves minutos resumir los principales hallazgos de una encuesta internacional llevada a cabo por la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis el grupo organizador del Día Mundial de la Trombosis sobre el conocimiento de la población sobre este problema. A modo de introducción, un poco lo que ya se dijo, la trombosis es la causa de las principales enfermedades que producen la muerte cardiovascular en el mundo, que son el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, ambos trombosis arteriales, y el tromboembolismo venoso. Para tener una idea de la magnitud del problema de la trombosis venosa, sabemos que en Europa medio millón de personas por año muere de tromboembolismo venoso, lo cual representa más muertes que las asociadas a SIDA, a cáncer de mama, cáncer de próstata y accidentes de tránsito en conjunto. Y en los Estados Unidos, entre 100.000 y 300.000 personas también mueren anualmente por tromboembolismo venoso, mientras que 500.000 serán internadas a causa de alguna complicación relacionada con él. Es por esto que en el año 2014 la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis decidió instituir el 13 de octubre como Día Mundial de la Trombosis con la finalidad de generar conciencia de este grave problema de la salud pública. Esta iniciativa de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis cuenta hoy con el apoyo y el aval de más de 100 organizaciones científicas de todo el mundo, incluidas la Organización Mundial de la Salud. Con el objetivo de saber en qué estado estaba el conocimiento de la población al comenzar estas campañas, el Comité Organizador del Día Mundial de la Trombosis de la ISTH realizó una encuesta con el objetivo de conocer de dónde partíamos, para poder enfocar mejor las acciones de educación y prevención tanto a nivel del público en general como de los médicos. El objetivo del Día Mundial de la Trombosis es generar conciencia de la trombosis, no generar alarma, como bien dijo la doctora Rossi, y la idea es educar al público en general y a los profesionales de la salud. Y el último objetivo es tratar de reducir en un 25% la mortalidad cardiovascular para el año 2025, lo cual se alinea con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la encuesta, como acabo de mencionar, tenía como finalidad conocer el estado de conciencia de la población sobre este problema. La encuesta se realizó en 9 países que están aquí listados: en Canadá, Estados Unidos, Argentina, el Reino Unido, Alemania, Holanda, Tailandia y Japón. Estos países fueron elegidos porque representan las nacionalidades de los miembros del comité organizador. Luego de los cálculos estadísticos habituales para conocer el poder y que la encuesta sea representativa, se decidió entrevistar a 800 adultos por país mayores de 18 años. La encuesta se llevó a cabo entre el 22 de julio y el 5 de agosto del año pasado, y la modalidad que pareció más práctica fue la encuesta online de 5 minutos de duración. Se calcula que estos resultados que vamos a mostrar tienen un margen de error de 3.5%. La encuesta fue realizada por la empresa Ipsos Healthcare a pedido de la ISTH. Entonces, algunos resultados globales antes de hablar de los resultados específicos de nuestro país. Como muestra la diapositiva, la población en general en estos países entrevistados conoce con bastante frecuencia condiciones importantes como son la hipertensión arterial, el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, el cáncer, pero el conocimiento de la enfermedad tromboembólica venosa es mucho menor que el de estas otras entidades. A la gente se le preguntó sobre trombosis y después sobre las manifestaciones del tromboembolismo venoso, que son la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Y aquí vemos, cuando se preguntó de trombosis en general, nuestro país se ubicó en el 4º lugar, con un 70% de la población que refería conocer qué era la trombosis. Cuando se preguntó sobre el tromboembolismo pulmonar, nuestro país se ubicó en el 4º lugar, con un 66% de los
encuestados que respondieron conocer sobre el tromboembolismo pulmonar. Y en cuanto a la trombosis venosa profunda, el conocimiento en nuestro país fue mucho menor, con un 33% de los encuestados que quisieron conocerlo. Algunos números importantes de la encuesta a nivel global es que el 39% de los encuestados en todo el mundo, o en estos 9 países, desconocen que un coágulo sanguíneo en una vena causa la trombosis venosa profunda. El 72% desconoce cuáles son las manifestaciones clínicas, cuáles son los síntomas y signos de la trombosis venosa profunda. Y el 81% desconoce cuáles son los síntomas del tromboembolismo pulmonar, que es la complicación más seria y potencialmente fatal del tromboembolismo venoso. Y lo que es también llamativo es que el 55% desconoce que es posible, en la mayoría de los casos, prevenir la trombosis. ¿Cuáles son los resultados en Argentina? En nuestro país encuestaron 803 personas, alrededor del 40% estaban en el rango etario de 40 a 64 años, 20% eran menores de 40 y el otro 30% restante eran mayores de 65 años. Estos resultados están ponderados por la población del país según el último censo. Entonces, la primera pregunta fue conciencia sobre cuestiones médicas y los argentinos tienen una alta conciencia sobre enfermedades prevalentes como el infarto, el cáncer de mama, la hipertensión, el SIDA. El conocimiento está alrededor del 90% y es de los más altos entre los países encuestados. Sin embargo, el conocimiento respecto de las complicaciones del tromboembolismo venoso es significativamente menor. Cuando se investigó sobre cuánto le preocupa a la gente este tema del tromboembolismo venoso y otras enfermedades prevalentes, los argentinos están preocupados por el cáncer de mama, el accidente cerebrovascular, el infarto. Sin embargo, la preocupación por las complicaciones del tromboembolismo venoso están en el límite inferior de todas las respuestas. Y un dato que es importante es el que se desprende de estas frases que la gente se le preguntó y debían decir si estaban de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, una de las frases es que las personas por debajo de 40 años no deben preocuparse acerca de los coágulos sanguíneos. El 68%, casi el 70% de las personas piensan que la gente joven no puede tener trombosis venosa. En cuanto a la frase de la mayoría de los coágulos pueden prevenirse, solamente el 46% de los argentinos estuvo de acuerdo. En cuanto al conocimiento de que la trombosis venosa profunda puede dar lugar a una embolia pulmonar, solamente la mitad de la población respondió afirmativamente a esta afirmación. Casi el 70% reconoce que un coágulo sanguíneo es una emergencia médica y si bien el 76% reconoce que los coágulos sanguíneos pueden ocasionar la muerte, el 12% piensa que no. Y esta es la respuesta más alta de todos los países encuestados. También para conocer cómo empezar las campañas de prevención y de difusión, se investigó sobre los factores de riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo venoso en general. Y en azul están representadas las respuestas correctas y sus respectivos porcentajes. Y en colorado las respuestas incorrectas. Y si vemos, hay más respuestas incorrectas en cuanto a factores de riesgo que respuestas correctas. Si bien los argentinos fueron en el mundo los que mejor respondieron que la edad es un factor de riesgo. Con respecto a las causas, 64% reconoce que un coágulo en una vena es lo que causa la trombosis venosa profunda. Y entre los adultos que dijeron conocer las
los síntomas de la trombosis venosa profunda, que fue solamente el 38%, este porcentaje se mantiene más o menos estable si uno evalúa la población encuestada en cuanto a sexo, rango etario y también en cuanto a la zona de donde viven. Si bien la población de áreas rurales es muy pequeña y estos resultados hay que interpretarlos con precaución, en realidad solamente el 38% de los pacientes, perdón, no son pacientes, de los encuestados, conocen los síntomas de la TBP. Y al ir a preguntar sobre los síntomas específicamente, en más del 70% de los encuestados respondió correctamente en cuanto a los síntomas de hinchazón en la pierna, dolor y sensibilidad en el miembro inferior, los cambios de coloración, pero también hubo un porcentaje de alrededor de 20% de respuestas equivocadas. Con respecto a los síntomas de la embolia pulmonar, que es la complicación potencialmente fatal del tromboembolismo venoso, los síntomas fueron conocidos solamente por el 21% de los encuestados, proporción que también se mantiene si uno analiza las respuestas por grupo etario, por sexo y por lugar de vivienda. Y en cuanto a los síntomas de la embolia pulmonar, el 85% reconoció que la falta de aire es un síntoma, lo mismo que el dolor de pecho, la frecuencia cardíaca alta, los mareos, pero también tuvimos un alto porcentaje de respuestas incorrectas. Entonces, en conclusión, comparados con los otros países, los argentinos poseen mayor conciencia y mayor preocupación respecto de problemas médicos frecuentes en la población general. Sin embargo, la conciencia acerca de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar es mucho menor que el de las otras condiciones médicas evaluadas. Una realmente baja proporción de argentinos dice conocer los síntomas del tromboembolismo pulmonar, y una cosa que es preocupante y para nosotros un lugar para empezar importante es que los argentinos no parecen saber que los coágulos sanguíneos se pueden prevenir. Y ese es el enfoque principal de la campaña de este año, la prevención. En el 2014, 2015 y 2016, el foco de la campaña del Día Mundial de la Trombosis va a ser tromboembolismo venoso. El de este año es la prevención. Muchas gracias.